Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Roberto Rodríguez Marchena, vocero del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Roberto, bienvenido a Contraviento y Marea. Bueno, quien está feliz de compartir con ustedes soy yo, porque José María guarda muy buenos recuerdos de cuando estuvimos al frente de la comunicación del gobierno de Danilo Medina. Tu decencia, tu profesionalidad. Muchas gracias. Así que yo solo puedo agradecer el trato profesional que diste a todas las noticias que nosotros servíamos desde el Palacio Nacional, ¿no? Y luego he seguido tu trayectoria y todas las referencias que tengo desde un gran profesional, persona honesta, decente, ¿no? Que se necesita mucho en nuestro país. Sí, muchas gracias. Y de Mayo, bueno, pues con Mayo hicimos grandes programas, sí. ¿Verdad? De noche, era en... Personalmente, sí. Sí, claro, no, muchos de ellos fueron titulares, o sea que Sí. Mayo se la agenciaba de sacar a uno, Sí. No de las casillas, pero de sacar la noticia, ¿no? O sea que con mucha alegría estoy aquí con ustedes, ¿no? Para conversar. Roberto, la experiencia de haber sido vocero de un mandatario, tener toda esa responsabilidad uno. Fui de dos. De dos mandatarios, del expresidente Fernández y del expresidente Danilo Medina Sánchez. Correcto. Esa experiencia de ser vocero de dos presidentes, sabiendo uno lo que implica todas esas cosas. Sí. Pero no un vocero en el right field, no, un vocero activo ahí, diario, face to face con el presidente y con la población y con los medios de comunicación, dando respuestas para acá y para allá. Volver entonces a ser vocero de un candidato en la oposición. Bueno, lo más importante de todo esto es que uno, pues por su larga trayectoria en la política, yo me inicié en el año 1975 en la política. O sea que ya calcularás tú cuánto tiempo son. No voy a Estamos hacer. hablando de 49 años, ¿no? 49 años en la política. El conocimiento de las distintas identidades políticas, ¿no? Le permite a uno un conocimiento profundo de las diversas opciones que uno tiene. Y en el proceso de construcción de la identidad PLDista, pues uno la conoció bien a fondo. De manera que cuando uno le tocaba hablar a nombre del gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, uno, aunque en ningún momento Leonel Fernández ni Danilo Medina nunca me indicaron lo que tenía que decir, porque tenían la confianza en mi trabajo, pues uno sabía lo que tenía que decir. Es decir, uno tiene una formación política, como bien señaló don Juan, de ser servidores públicos, ser servidores del Estado, pero el conocimiento profundo de lo que son las posiciones del PLD, pues nos permitió gestionar, yo diría que con mucho éxito, la construcción del relato desde el gobierno, desde el Estado. Lo mismo me ocurre ahora, porque Abel Martínez es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, es heredero de esa identidad y evidentemente la construcción del relato opositor es distinto en el sentido que no es desde el poder, desde las ejecutorias, pero sí desde los planteamientos, como decía ahorita José María, ¿no? Que se abre el periodo electoral y los partidos están convocados para que planteen sus propuestas. Entonces, es simplemente hacer el reajuste, Mayubanex, de que a partir de la identidad PLDista, de las características propias de Abel, porque Abel es distinto a Leonel, presidente del PLD, y a Danilo, presidente del PLD, pues uno hace los ajustes y uno está en condiciones entonces de presentar esa identidad. Decía el secretario general del PLD aquí que el Partido de Liberación Dominicana había presentado dificultades económicas cuando la consulta interna para escoger al candidato, la consulta que se hizo, y que hubo la necesidad de vender el inmueble e ir rápidamente a la línea de crédito, de avance. Y yo le decía que por qué, un partido que había tenido tantos años, que deben haber gente agradecida, empresarios que en buena ley se ganaron sus sobres, ¿sabes? Bueno, estamos ahora mismo como alguien que tiene lepra, no se quieren pegar. Decía Mariotti ahí vivo sentado. ¿Ustedes han tenido esa dificultad para la campaña, Roberto? Bueno, lo que sucede es que con los resultados electorales del año 2020, el Partido de la Liberación Dominicana perdió buena parte
de los recursos que se estimaban que le correspondían. Porque, ¿a qué me refiero? De que cuando hay un presupuesto, hay una cantidad de dinero asignada a los partidos mayoritarios, y al declarar mayoritario a otros partidos, entonces debió fraccionarse, fraccionarse, y entonces estamos compartiendo presupuesto 4 partidos, que no es lo mismo compartirlo con dividiéndolo entre más. Exacto. Al dividirse en más partes, entonces eso evidentemente afectó las finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Pero todos los partidos de la Alianza Rescate RD, me refiero, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, están padeciendo las penurias. No me diga una cosa. Claro que sí, por supuesto, porque el partido de gobierno tiene muchos recursos, tiene ministerios para poder apuntalar sus políticas. ¿A qué me refiero? Usted en una comunidad determinada que reclama un acueducto, usted puede enviar allí a INAPA o a CAS, y que evidentemente eso tiene un impacto porque todo gobierno tiene la iniciativa y tiene el presupuesto. El movimiento de empleo y cosas, y la economía. Exactamente, entonces todo gobierno siempre tiene una ventaja. Algunos lo calculan porcentualmente, cerca de un 10% o algunos más, dependiendo. Siempre los gobiernos tienen ese beneficio frente a la oposición. Roberto. Y nosotros tenemos que saberlo y tenemos que construir estrategias que sean efectivas frente a esa realidad, porque el asunto no es quejarse. El asunto es poder encontrar alternativas. Les ha tocado estar en el gobierno, en la oposición. Así es. O sea, la oposición llegaron al gobierno en aquella ocasión. Sí. Roberto, a partir del momento en que usted lo nombran al frente de la comunicación del candidato, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Han medido ustedes el cambio que se ha producido en la comunicación del candidato presidencial? ¿Qué tanto ha ayudado eso en la percepción y en la preferencia del electorado? Bueno, podríamos decir que coincidió con un relanzamiento de las actividades de masa del Partido de la Liberación Dominicana. Usted recuerda aquella manifestación que hicimos grandiosa del 8 de julio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se establecieron nuevas dinámicas, ¿no? De recorrido en todo el territorio nacional, de la participación de Abel en apoyo a los candidatos a alcaldes y distritos municipales. Evidentemente que la campaña electoral tomó nuevos bríos y coincidió, porque tampoco quiero establecer un protagonismo, debo ser justo, claro. Coincidió con los nuevos bríos que venía dando la campaña, de manera que el crecimiento de la candidatura no puede ser atribuida a la presencia de un hombre, además que no, pero ayuda. Sería una tontería, sería una vanidad decirlo. Ahora, lo que sí puedo decir es que en el trayecto anterior había una dispersión de los distintos esfuerzos de comunicación y bueno, y mi papel ha sido tratar de armar una buena gestión, ¿no? Pero nosotros teníamos y tenemos muy buenos compañeros y compañeras en comunicación con mucho entusiasmo, con una gran experiencia además, porque si hay una fuerza política que tiene experiencia en sentido general del Estado, pero en particular de comunicación, porque nosotros pudimos construir desde la Dirección General de Comunicación la maquinaria más poderosa y efectiva de comunicación que gobierno y Estado ha tenido. De modo que sí debo decir que coincidió y que bueno, las cosas están funcionando muy bien. Nos sentimos muy contentos de las articulaciones, porque como ustedes sabrán, hay esfuerzos distintos, el sector externo, personas que quieren colaborar, individuos personalmente que quieren hacerlo. Entonces, lo que usted tiene que hacer no es cohibir, sino estimular y articular. Y en eso he estado. ¿Usted tiene una comunicación constante con el candidato o cada qué tiempo se da para estructurar la estrategia de comunicación? Todos los días. Diario. Todos los días, pero además con otros compañeros, tanto con Andrés Navarro, que es el jefe de campaña, como con Johnny Pujols, que es un joven político brillante, que es el jefe del gabinete, con Julio Pimentel, que es el jefe operativo, ¿no? El gran armador de las actividades internas, igualmente con Edwin Espinal, que es el compañero coordinador del sector externo. Es decir, hay una gran integración, hay una gran fraternidad entre todos nosotros, porque es algo fundamental. Cuando un equipo de hombres y mujeres tienen una tarea por delante, es importante que se quieran, porque siempre afloran diferencias en el sentido de que, bueno, yo considero que esto es
esto es mejor o esto sería más conveniente, pero si hay cariño, como lo hay entre nosotros, nos entendemos y superamos cualquier diferencia de intención en una actividad u otra. Roberto, usted es un hombre que es una autoridad en la comunicación, la experiencia que tiene, los cargos que ha desempeñado, además la capacidad que ha demostrado, pero a veces hay funcionarios y políticos, ¿verdad?, para incluir a los que están fuera del poder, sí, que entienden que saben más que el que le está manejando la comunicación. Sí. El candidato escucha sus propuestas. El candidato a veces ha variado algunas posiciones con respecto a las recomendaciones suyas. ¿Lo escucha permanentemente? Abel es un gran ser humano y déjeme decirle, no lo conocía tan bien como lo conozco ahora. He ido, como dicen los alemanes, aprendiendo a conocerlo, ¿no? Aprendiendo a conocerlo y cada día descubro un ser humano no solamente es inteligente, que tiene una gran capacidad de comunicar y de relacionarse, tiene una gran inteligencia relacional, de relaciones primarias, sino una persona muy abierta, pero muy abierta. Entonces nosotros funcionamos como colectivos, es decir, nosotros tenemos estructuras en las que debatimos, planteamos, llegamos a acuerdos y nos reunimos con el propio Abel. Y él es muy receptivo, porque es un hombre de resultados. No olvidemos que Abel, su característica fundamental es que no es empresario, como el actual presidente de la República, no es un intelectual. Pero eso no es malo, don Roberto. No, lo que estoy hablando de características. Okay. No, lo que quiero decir es el posicionamiento. Okay. No es un empresario como Luis Abinader, no es un intelectual como Leonel Fernández, sino es un gerente. Sí. Entonces, como ustedes saben, el gerente busca resultados, ¿no? Y tiene que tener la capacidad de reunir talentos. La inteligencia de un gerente es de reunir muy buenos talentos y lograr que los procesos se optimicen cada vez más para obtener cada vez mejores resultados. Y eso es lo que constantemente está haciendo Abel. Es un placer, de verdad, se lo digo. Trabajé con Leonel Fernández, trabajé con Danilo Medina, y ahora estoy trabajando con Abel, y realmente estoy encantado. No nos van a perdonar si yo no le hago la pregunta siguiente. Y el hombre estratega, Danilo Medina, a veces lo junta, Roberto, tenemos que vernos el viernes a las 6, el candidato y compañía. Mire, Roberto, ¿qué le parece eso? Y esto. Danilo Medina es el líder de nuestro partido. Para mí es mi hermano, mi amigo. A Danilo le debo toda mi carrera política. Se lo debo al PLD. Sí. Pero el PLD es una institución formada por hombres y mujeres. Yo le debo mi carrera política a Danilo Medina, que me dio todas las oportunidades, que confió en mí. Sí, pero usted le dio su lealtad. Claro, pero es una lealtad mutua, porque compartimos los mismos ideales. Sí. Desde el momento que yo deje de compartir los ideales de Danilo Medina, él no está obligado a ser leal a mí. Hemos sido leales porque tenemos un proyecto común, tenemos ejecutorias en común, ahora tenemos recuerdos en común. Y entonces yo acudo regularmente donde Danilo, porque Danilo es un manantial de sabiduría. Como usted sabe, es un hombre, además de todo su conocimiento, muy bien informado, pero tiene un carácter además de hombre sabio. Es mecha larga. Sí. Mecha larga y mecha larga mojada. Es decir, es una persona que me dicen que a veces mecha corta y... No, lo que pasa es que en algún momento esa mecha se entiende. Pero tarda mucho. Es un hombre muy reflexivo, un hombre muy moderado, muy prudente. Y entonces, naturalmente, uno siempre aprende. Cuando uno tiene una duda, uno quiere, pues, nadie mejor que Danilo Medina. Y lo hago con frecuencia. Roberto, permítanos hacer una pausa para que continuemos con esta interesante conversación. Regresamos en unos minutos aquí en Contraviento y Marea. Compartiendo con el vocero del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de Rescate RD, Roberto Rodríguez Marchena. Me escribe un amigo, óyeme, ¿y usted tiene en vivo? Sí, en vivo. Desde Barahona, Roberto. Pero qué bien, sí. Qué bien. Y qué bueno que se esté escuchando en Barahona, ¿no? Sí, se escuchaba de punta a punta. De punta a punta, qué bien.
¿no? Y estar pendiente a lo que digan ustedes es una buena orientación. Aquí escribe un amigo, dice, tiene un invitado de lujo, sobrio, analítico y extraordinario ser humano. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Napoleón de la Cruz. Ah, pero Napoleón. Querido amigo, sí. Un fuerte abrazo para Napoleón, sí. Lo sigo todas sus publicaciones en Instagram. Roberto, gran periodista. Después que el expresidente Danilo Medina Sánchez retornó de Miami, que se adentró a las cosas fuertes ahí de la candidatura presidencial, lo veo como que él parece que él estaba ya muy esa alimentación política como que lo rejuveneció otra vez. Es la pura verdad. La pura verdad. Yo le decía a él creía que era Dios. Oye, pero yo lo veo más animado al hombre. ¿Qué le puedo yo decir a Roberto que no responda? Pero eso ustedes recuerdan ocurría con Balaguer también. Sí. Ustedes recuerdan Balaguer. Sí. Le decían que Balaguer estaba listo y servido y volvía a la presidencia. Se hacía el chiquito él, ¿eh? Sí, Balaguer. ¿Usted conoce el Moribibi? Exactamente, el Moribibi. No, en el caso de Danilo Medina, yo he sido testigo de cómo la gente se vuelca cuando lo ve llegar en las caravanas, en las actividades, en las revisitas sorpresa que lo acompañamos, la gente para expresarle su gratitud. Era lo que él decía, yo recuerdo en el año 2011 durante su campaña electoral, y luego lo repitió durante los 8 años de su gobierno. Lo único que yo pretendo cuando me retire de la presidencia de la República es que si me alcanzan a ver en una plaza comercial, me digan sencilla y puramente, gracias Danilo, en su gobierno mejoré las condiciones materiales de existencia. Y eso le dice la gente en la calle. Fue algo profético. Y personas que yo he visto hombres que hasta le besan la mano. No me digas. Sí. Es decir, de gratitud, porque si durante el gobierno de Danilo consiguieron un crédito para su tierrita, si la asociación consiguió un tractor, un grader, abono, insumos, semillas y esas cosas, y su negocio prosperó, pues agradecen, ¿no? Pero sobre todo por el contraste con el actual, ¿no? Que es absoluta indiferencia con los productores del campo. Pero así no. No, sí, Mayo, es así. Pero los productores del campo están experimentando ni en sueño, a usted yo nunca me lo voy, ni en sueño imaginar un hombre mezquino. No, mezquino no. El presidente ha atravesado dificultades en su gobierno, con la pandemia y todas esas cosas. La guerra de Rusia y Ucrania. Sí, usted no va. Yo no me lo imagino un hombre mezquino ni lo va a hacer, pero usted tiene que reconocer eso. No, es que la dificultad del presidente Abinader, todas estas cosas. Es verdad que el presidente Danilo Medina le dejó las cosas preparaditas ahí y él tuvo obviamente que seguir el mismo método con el asunto de todos los sectores que se estaban sin preocupación en su casa, le llegaba la alimentación, eso hay que decirlo. Pero también cogió su pela ahí, Roberto, el gobierno. Es que yo no he visto dónde ha cogido la pela. Le voy a explicar lo siguiente. Nosotros le dejamos funcionando toda una serie de programas que pudo haberlo continuado y no lo hizo, lo dejó caer, los dañó. Es decir, usted ve el plan de alimentación escolar y está en una situación calamitosa. Usted ve el 911, ¿qué le costaba continuar el 911? Creo que va a un desastre en todos lados. Si usted ve el programa de medicinas de alto costo, por igual, ¿cómo si usted sabiendo que la vida de esa señora depende de la asistencia del Estado con los medicamentos de alto costo, ¿no? Que necesitan $500,000, $1,000,000, $1,500,000, usted no se lo provea a tiempo, usted la está condenando a muerte. Es decir, las políticas de este gobierno pudieron haberse limitado a la continuidad del Estado y no lo hicieron. Y les voy a explicar por qué. Porque este grupo político que llegó al poder subió como una reacción a las políticas sociales del PLD. Es decir, un grupo que entendía que el presupuesto no debía tener como destino a los pobres del país ni a las micro y pequeñas empresas. Le digo yo porque en el caso de los productores agropecuarios es muy notorio. Yo he estado visitando todo el territorio nacional. ¿Y esos miles de millones que Durán dice que han prestado? El Banco Agrícola. Él ha venido aquí, ha dicho, y nos lo ha mostrado, mire, que si o cuántos miles de millones. Pregúntele a los productores agropecuarios. Es lo mismo que con esto, le digo, es lo mismo que pasa con las encuestas. Las encuestas dicen tales y tales y tales números. Yo les digo, vayan al colmado y hablen con las personas que están comprando. Vayan a las farmacias, vayan a las oficinas de las sedes. Lo mismo le digo,
vaya y hablen con los productores agropecuarios, muchos quebrados, asociaciones que ha sido la total indiferencia, no tienen crédito en el Banco Agrícola, absolutamente, pero no solo eso, sino que tan pronto llegaron, le cobraron de manera compulsiva la totalidad del préstamo, una cosa abusiva, les retiraban los camiones que recibieron legalmente, tractores que recibieron legalmente por un gobierno legítimo, como fue el gobierno de Danilo Medina. Todas las ejecutorias del gobierno de Danilo Medina en el campo de la agropecuaria, de las visitas sorpresa, son absolutamente legales. Es decir, cuando el gobierno le entregaba a una asociación, cumpliendo con todos los procedimientos, estaba autorizado de hacerlo, pero esta gente llegaron y se los quitaron. Mire. Yo estaba, ayer no estábamos en Bonao, José María, sí. Quiero precisar. No, estábamos en Samaná, sí, en Samaná. Y el sábado estábamos en la provincia de María Trinidad Sánchez. Le cuento el caso de las productoras de aceite de coco de Samaná, que fue el resultado de una visita sorpresa. A esas mujeres les quitaron el camión que tenían para... Tan pronto llegaron, yo recuerdo la batalla que libraron. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad, Mayobanex? Entonces, lo que hemos visto en este gobierno... pero el presidente es un hombre sensible, Roberto. Pues mire, yo no... Tal vez los funcionarios hacen esas cosas, pero... No, Mayobanex, yo en la política nunca hablo en términos personales. Okay, o sea, yo no entro a analizar el carácter, los sentimientos... Lo personal. Los sentimientos de ninguno. Yo lo que veo resultados. Políticas. ¿Cuáles han sido las políticas que ha ejecutado este gobierno? De favorecer a importadores, algunos improvisados, de alimentos, en perjuicio de los productores agropecuarios. O sea que yo no estoy analizando las condiciones personales de nadie. Lo que quiero decir es que algún nivel de responsabilidad tiene cuando usted o facilita, o permite, o no impide esas políticas, porque todas esas políticas lo que han causado y están causando un enorme dolor en las familias dominicanas. Porque yo les digo lo siguiente, si el precio de los alimentos ha subido como ha subido, ¿cómo no hace usted nada para evitar eso? ¿Por qué? Cuando usted hablaba del problema de Rusia, la guerra en Ucrania, ¿verdad? Se ha exagerado el impacto. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Ucrania? ¿Dónde está? Se menciona, se dice, eso es un comodín para decir, pero durante el gobierno de Danilo Medina, desde marzo hasta agosto, cuando no se sabía cómo combatir el COVID, cuando no había vacunas, porque no se habían descubierto, no se habían manufacturado, nosotros tuvimos que lidiar con un país cerrado por aire, mar y tierra. ¿Faltó algún grano de arroz, algún grano de habichuela, alguna libra de aceite? No faltó. ¿Pero por qué no faltó? Porque durante los gobiernos del PLD, en particular de Danilo Medina, se fortaleció el campo. ¿A qué punto? De que el 88% de los alimentos que consumíamos en ese entonces los dominicanos eran producidos por los productores agropecuarios dominicanos. Pero, ¿ahora qué ha pasado? Ha bajado por debajo del 70%. No, pero dice el gobierno que está produciendo más. Ellos, óyeme, las cifras que maneja el gobierno no se las creen ni ellos mismos. Ni ellos mismos. Por eso, durante la rendición de cuentas del 27 de febrero, nosotros no quisimos remitirnos a lo que decía el texto del discurso, porque un discurso es una hechura, es una construcción intelectual, y nos remitimos a los hechos. Ahora mismo la soberanía alimentaria de República Dominicana se ha reducido por debajo del 70%, y los que han sido favorecidos son importadores. ¿Cómo es posible? Porque ahí es que voy. ¿Cómo es posible que usted no tenga corazón para saber que un señor ha invertido millones de pesos en la siembra de cebolla, de zanahoria, de papas, y usted en el momento de la cosecha, usted otorgue permisos de importación? Eso no puede ser. Usted sabe que usted le está haciendo daño a alguien. No me venga con el cuento de que no sabíamos nada o eso está muy mal. No, usted lo sabía. Usted lo sabía y usted sabía el daño que en ese momento usted no estaba queriendo, no le tenía cariño a nuestros productores agropecuarios. Entonces, para terminar y redondear mi comentario, este es un gobierno que carece de corazón. No tiene corazón. Lo que tiene es un pedazo de mármol. Así es, un pedazo de frío mármol. Pero Roberto, porque si tuviera corazón, no provocara tanto dolor a las familias dominicanas. Hoy las familias yo nunca había visto a Roberto hablando así. Pero lo que pasa es que yo estaba en el gobierno, ahora estoy en la oposición y tengo que señalar las inconductas. Tengo que señalar el maltrato que le está dando a la población.
Hoy la población dominicana está comiendo menos. Tú lo sabes, Mayoanex. Tú estás pagando más de alimento, ¿verdad que sí? Sí, tú también, José María. Claro. Tú me lo puedes negar. No y están gastando más en medicinas. Espero que estén en salud ambos, ¿no? Sí, pero sí, si gastaran en medicinas, en vitaminas, están gastando más. Están pagando más de factura eléctrica, ¿sí o no? Sí. Entonces, todo eso le está causando dolor al pueblo dominicano. No estoy hablando de personas, ¿eh? Estoy hablando de políticas. Entonces, ahora, en este proceso electoral, tenemos que señalar que Luis Abinader es el responsable de esa situación de tanto dolor que está causando al pueblo dominicano. Hay un contraste con todo eso, Roberto. Esa explicación y lo que acabamos de decir de la inflación. Uh-huh. ¿Cómo es posible, entonces, que las encuestas el presidente Abinader, por todos los lados, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, él sale ganador? Porque es que la población se ha vuelto masoquista, entonces. No, porque las encuestas no las hacen ni en los colmados, no las hacen en las farmacias, no las hacen en las EDES, en las oficinas de las EDES que se llenan de gente insultando. Entonces esa no es la realidad. De que van a desbaratar los contadores. Entonces esa no es la realidad. Claro que no. La que dan las encuestas. Claro que no. ¿Qué le dicen las encuestas que ustedes hacen en el partido? De que aquí hay un escenario de segunda vuelta y que el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Abel Martínez, va a ser el próximo presidente de la República, yo no tengo dudas. El pasado proceso electoral, déjenme decirles a ustedes, en el pasado proceso electoral de febrero, el 18 de febrero, nosotros íbamos a ganar la mayoría de las alcaldías. ¿Y por qué no la ganaron? Bueno, porque usted sabe que prevaleció la codicia electoral de parte del partido de gobierno y entonces se sometió a la población a la abstención. Se provocó la abstención. Un caso insólito en la historia de la República Dominicana, porque ustedes como conocedores de la política, desde su condición de periodista, saben muy bien que los gobiernos, vía clientelar, pues procuran, a través del dinero, de la dádiva, de que un ciudadano o una ciudadana vote por su partido. Pero promover la abstención, ustedes no me pueden negar de que no conocen esta situación, o por lo menos no la han escuchado, la que yo les voy a contar, de ir a una casa donde hay 5 personas que de acuerdo al padrón del PLD, porque ellos trabajaron con el padrón del PLD. Pero ustedes tenían el de ellos. Sí, perdón, pero no de los recursos del Estado. Y nunca lo hicimos. Entonces, con los recursos del Estado, ir donde una familia y decirle, ustedes son 5, ahí tienen 30,000 pesos, quédense ahí, no se muevan. ¿Por qué? Pero usted dice, pero ¿y por qué no le pidieron a votar por el PRM? Porque ellos sabían que las personas no iban a votar por el PRM. Le podían coger los 30,000 pesos y al momento de estar en la urna, pues votaban por el PLD, porque eran PLDistas. Entonces, aprovechándose y abusando de su vulnerabilidad por ser personas en extrema pobreza, dificultad, pues entonces iban y hacían esto. ¿Y cómo ustedes pueden evitar eso en la presidencial ahora? Bueno, apelando a la conciencia del pueblo dominicano, lo que está haciendo Abel. Abel está reuniéndose con distintos sectores, productores tanto de cacao, de café, de cocos, en fin, productores de cebolla, productores en todas partes. Y le está diciendo lo siguiente: yo, Abel Martínez, el Partido de la Liberación Dominicana, les dice lo siguiente: el responsable de todas las penurias y el dolor que ha padecido el pueblo dominicano en los últimos 4 años, de aumento del precio de los alimentos, de la medicina, de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, el responsable de eso es Luis Abinader. Ahora, si usted es indiferente y no vota en las próximas elecciones y permite que esto continúe, que va a ser peor todavía, el responsable es usted. Por usted estar de indiferente y no votar. Lo está responsabilizando a la gente, porque les digo lo siguiente: así como estoy yo en este programa, mi papel como político, como representante del Partido de la Liberación Dominicana, es aprovechar la generosidad de ustedes dos para poderme dirigir al pueblo dominicano, cosa que les agradezco. Pero para advertirles lo siguiente: si Luis Abinader se reelige, Luis Abinader va a entender con justa razón de que él lo hizo bien. ¿Por qué? Si lo reeligen, por alguna razón será. Y Luis Abinader, con toda razón, podría decir: señoras y señores, el pueblo dominicano habría votado mayoritariamente por mí y yo voy a continuar y a profundizar las políticas que yo desarrollé en los años anteriores. Entonces, estamos diciendo eso al pueblo dominicano para que, si usted cree que esas políticas del señor Luis Abinader fueron las correctas, las que beneficiaron, las que llevaron bienestar, prosperidad a sus familias, a sus negocios, fueron las correctas, ya usted sabe por quién tiene que votar. Pero si para usted eso ha causado dolor, preocupación, quiebra, usted tiene la responsabilidad de ir a votar
contra esa política, porque lo que podría sobrevenirle a este país, si Luis Abinader se reelige, es que él entienda perfectamente de que puede seguir con esto, que la alimentación puede seguir de precio, porque a los dominicanos no les importa, que puede seguir subiendo la energía eléctrica, porque a los dominicanos no les importa. Entonces, tenemos que apelar a la conciencia del pueblo dominicano. Roberto, lo que observo es que hay un cambio de discurso. Ajá. Hay una línea diferente, porque justamente en esa dirección fue que habló el candidato ayer. Vamos a hacer la pausa para que vengamos entonces con el cambio de discurso, que parece ser lo que va a normar la campaña a partir de ahora. Regresamos en breve. Bien, continuamos aquí en Contraviento y Marea, esta interesante conversación con Roberto Rodríguez Marchena. Roberto, observa un cambio en la línea discursiva. Ayer decía Abel Martínez algo parecido a lo que usted está comentando con nosotros aquí. Los que no voten en mayo serán responsables de lo que ocurre en el país, de lo que ocurra al país. Que el picapollo no decida el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sí. Esta es la línea discursiva que va a primar ahora hasta las elecciones de mayo. Claro, exactamente, José María. Es lo que yo decía en otras palabras, ¿no? De que hubo prácticamente un 70% de abstención, por las razones que fueran, ¿no? Porque es un cóctel de razones. Unos porque fueron totalmente indiferentes, otros porque votaron por el PLD o por otras fuerzas políticas. Estamos hablando de un 70%, ¿no? de la población. Y siempre las municipales concitan menos interés. Sí, claro. Eso en todas partes del mundo, ¿no? Nosotros teníamos históricamente una participación que rondaba cerca del 70% en todos los procesos electorales, ¿no? Algunos fueron diferentes, creo que el año 94 fue distinto, varió, ¿no? O sea, hubo variaciones, pero bueno, ronda alrededor del 30%. Mientras más ciudadanos voten, mayor posibilidad tiene la oposición. Pues claro que sí, porque hay un malestar social. Sí. Nosotros lo entendemos perfectamente y lo sentimos en las calles y cuando nos reunimos con los grupos. Si se expresara el malestar social que hay en la sociedad dominicana, porque vuelvo y les digo, todo el mundo es consciente de que su calidad de vida se ha deteriorado. Los dominicanos y dominicanas viven hoy peor que en el año 2020. Eso es una verdad irrefutable. Pero la pregunta que Maybanés no quiso hacerle fue la siguiente. Vamos a ver. Cuando Danilo Medina regresa de Miami, ¿fue porque percibió una conspiración interna o porque el candidato necesariamente necesitaba a Danilo Medina aquí al lado? Lo que sucede es que Danilo fue a cumplir con un tratamiento, que por cierto debo decir que es una persona muy disciplinada, porque esto es clave. O sea, la recuperación de una persona con algún percance de salud tiene mucho que ver con la disciplina, con la observancia de los preceptos y de las indicaciones médicas. Y Danilo terminó el proceso que tenía que estar fuera, y Danilo ama a su país, y regresó. Yo recuerdo que incluso cuando viajábamos fuera del país, se terminaba la agenda política en cualquier parte del mundo, y Danilo inmediatamente decía, vámonos, o sea, porque ya cumplimos con nuestra labor. Claro. Y yo me imagino que guiado por ese rasgo de carácter que él tiene, que no le gusta perder tiempo, pues tan pronto terminó y regresó al país. Pero déjeme decirle algo, como ustedes saben, gracias al desarrollo tecnológico, usted no tiene que estar presente. Es decir, Danilo está interviniendo en la realidad política de Barahona, de Pedernales, de Higüey, como líder del partido, desde sus oficinas. Porque hay la comunicación, es decir, Danilo no necesitaba estar en el territorio nacional para cumplir sus responsabilidades como presidente del partido. Mire, Roberto, de parte mía ya, finalmente, uno sabe que el candidato presidencial es que tiene la opción de buscar su compañero o compañera, pero Danilo no le dijo, a ver, mira, esa es. Soraima es. Yo la conozco bien, mírela ahí. Lo que pasa es que todos conocemos a Soraima, todos, incluso... Allá en el Palacio. No. Roberto, espera. Yo la quiero muchísimo. A Soraima, yo lo sé. Criterio, valores, profesional, capacitada, muy buena. Gerente, pero Roberto, por Dios, Roberto. Era la mejor para este momento.
Danilo, el grupo en el Palacio, pero Danilo le sugirió o le dijo, mire, ese es bueno. Déjeme decirle, Soraima, yo recuerdo Soraima en la campaña del 2011, yo trabajaba con jóvenes en ese momento, fue la persona que les explicó a los jóvenes del partido que estaban haciendo campaña lo que iba a ser la nueva arquitectura del Estado. Soraima es un especialista de reforma y de modernización del Estado desde hace muchísimos años. O sea, que ese diseño arquitectónico del Estado que tenía el gobierno del PLD se lo debe mucho a Soraima. Estoy hablando de los orígenes, ¿no? Luego fue la responsable del 911. Evidentemente estaba el Ministerio de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pero usted sabe que todos los ministros tienen sus operativos. Claro. Fue también responsable de República Digital. Sí. Programas ambos, 911, República Digital, que dejaron una muy buena recordación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en el país saben que ella es eso. ¿Y quién conocía a Raquel Peña? Sí, pero espérese. Pero perdón. Perdón, pero lo vamos a responder. Yo lo voy a responder. Usted me pregunta. Ajá. Lo que pasa es que era una circunstancia diferente. Claro. Luis tenía 50 más 1 para allá. Ajá. Entonces, a ver, necesita votos. Que le lleven votos. Gente conocida. Claro. Hay que darle el empujoncito que necesita. Claro que sí, la mejor candidata. Yo estoy feliz. Primero porque reconozco sus méritos profesionales. Y además valoro la implicación política de esta decisión. No solamente por su recordación. En términos comunicacionales les digo lo siguiente. Mencionar a Soraima nos permite a nosotros, en términos comunicacionales, vincularlas a 2 programas claves que esta administración ha dejado caer. Es decir, quienes están temblando ahora mismo con la designación de Soraima. La puso Danilo, son los partidarios de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque ella en la boleta lo que permite es decir, aquí está la que va a poder rescatar el 911, porque fue la creadora. Aquí está la que va a rescatar como una buena noticia para los jóvenes de República Digital, que estos dejaron caer. Y les digo el término de conocimiento, un candidato vicepresidencial no necesita ser más o menos conocida. Yo le digo a usted, la fórmula de Abinader no fue exitosa. ¿Quién conocía a Raquel Peña? Yo le dije ahorita por qué. No, es lo mismo. Nosotros vamos a ganar las elecciones. No tenga dudas. No tenga dudas. Y le voy a decir lo siguiente. Lo que está apostando Luis Abinader es ganar en primera vuelta. Si no gana, se desploma la moral de toda su tropa y de toda su oficialidad. Y en una segunda vuelta, con la voluntad de ustedes, de Leonel, junto ahí. Todos ganamos. Roberto, entonces... Pero además el malestar. Lo que tenemos que garantizar es que la gente vaya a votar. Por eso el gobierno le teme tanto al pueblo dominicano. No quiere que vote. Y si usted me está escuchando, le digo, dígale a su vecino, a sus familiares que vayan a votar. Nosotros no tenemos temor. Si el pueblo dominicano va a votar, nosotros ganamos las elecciones. Roberto, muchas gracias. A ustedes. Bien, gracias. Un placer, como siempre. Gracias a Roberto Rodríguez Marchena, vocero del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Se le mueve la reta, Roberto. Nos veremos mañana aquí en Contraviento y Marea. Claro.